Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 61. Se abrieron mis ojos. Pecados, pero simplemente no lo veía. Estaba espiritualmente ciego. Cuando comprendí el porqué de la cruz, se abrieron mis ojos. Desde entonces he notado que al intentar compartir el mensaje del Cristo crucificado, la gente tiene distintas reacciones. A veces hay gente muy inteligente que simplemente no puede ver. Leer 1 Corintios capítulo 1 versículos del 23 al 25. Por otro lado, me suele sorprender el claro entendimiento que otros demuestran, incluyendo niños muy pequeños. Para quienes logramos verlo, es algo que transforma la vida. Para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Me resulta fascinante cómo en el pasaje de hoy y del Nuevo Testamento, después de que Jesús explicara su muerte, se nos presenta la historia del ciego Bartimeo, que recibió la sanación de su vista. Marcos 10, del 46 al 52, dijo a Jesús: quiero ver. Versículo 51. Jesús respondió: puedes irte, tu fe te ha sanado. Inmediatamente recobró la visión y siguió a Jesús. Versículo 52. La palabra utilizada para sanado es la misma que se usa en griego para salvado, sozo. ¿Y tú logras verlo? Los pasajes de hoy nos ayudan a ver la importancia de la muerte de Jesús. Hoy les estaré leyendo el libro de la Biblia, el libro de los Proverbios en la Nueva Versión Internacional. Proverbios 6, versículo 12. El perverso y el malvado, el vagabundo de boca corrupta, hace guiños con los ojos y señas con los pies y con los dedos. Él trama el mal en su corazón y siempre anda provocando pleitos. Por eso les sobrevendrá la ruina. De repente será destruido y no podrá evitarlo. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Punto 1. Considera la reacción de Dios ante el mal. No puedes entender por completo la cruz a menos que entiendas por qué fue necesaria. Considera la reacción hostil de Dios hacia el pecado. El escritor de Proverbios enumera cosas que el Señor aborrece y le son detestables. Versículo 16. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso y el que provoca peleas entre hermanos. Versículos del 16 al 19. Dios es amor, también es justo y santo. El tipo de pecado enumerado aquí causa un daño enorme a nuestra vida, la vida de los demás y la sociedad. Tenemos, por ejemplo, a una persona que siembra discordia. Versículo 19. Piensa cuánto daño puede ejercer una persona que produce división en una familia o en la iglesia, el vecindario o la nación. El odio de Dios no es como el nuestro. No contiene ningún elemento de malevolencia, mezquindad ni hipocresía, sino que es la reacción ante el pecado del Dios que es a la vez todo amor y santo. Su ira es su hostilidad amorosa y santa hacia el mal. Cuando comprendemos el alcance de la hostilidad de Dios hacia el mal que condujo hacia la cruz, la única respuesta válida que podemos dar es devolvernos a Dios en oración para pedir perdón y ayuda. Oremos al Señor. Señor misericordioso, que nos conoce nuestra lucha para servirte.
acude en nuestra ayuda y vuélvenos otra vez a ti, cuando el pecado manche nuestras vidas y ensombrezca nuestro corazón, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ubiquémonos en el libro de Marcos, capítulo 10, del 32 en adelante. Iba de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que sucedería. Ahora vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se sienta a tu lado derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo como el que voy a ser bautizado? Ellos dijeron, sí podemos. Ustedes beberían de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya está decidido. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con Santiago y Juan. Así que Jesús los llamó y dijo, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboni, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Punto 2. Considera los resultados de la cruz. Si Jesús te preguntara qué quieres que haga por ti, ¿cuál sería tu respuesta? En este pasaje Jesús realiza esta pregunta 2 veces, versículos 36 y 51. Los discípulos dan la respuesta equivocada, versículo 37, y Bartimeo de la correcta. Quiere ver. Ciertas personas simplemente no logran verlo. Hay quienes han descrito la muerte de Jesús como inesperada y trágica, pero en realidad fue planificada, profetizada y predicha. Este pasaje en el Evangelio de Marcos, versículos del 32 al 34, es la tercera y más detallada predicción que Jesús ofreció sobre su muerte. Nos muestra que
esperaba su propia muerte e incluso su resurrección. Versículos 33 al 34. Su muerte no fue algo inesperado, fue una decisión deliberada. No terminaría en tragedia, sino en triunfo. Además, tenía una clara comprensión del propósito de su muerte y los resultados de la misma, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 45. El trasfondo de la comprensión de Jesús sobre su propia muerte incluye Isaías 53, uno de los pasajes sobre el siervo sufriente. Aquí vemos una prueba clara de que Jesús veía su propia muerte como la del siervo sufriente, porque Jesús vino a este mundo, entendía que el propósito completo de su misión era sufrir, era la razón por la que vino. Marcos 10:45b, a dar su vida por ti y por mí. Siervo. Jesús utiliza la expresión para servir. Versículo 45a. Se veía a sí mismo como el siervo. No vino para ser servido, sino para servir. La expresión para dar su vida, versículo 45b, hace eco de las palabras del siervo en Isaías 53:10. Ofreció su vida en expiación. En Isaías 53:12, derramó su vida hasta la muerte. Salvador. La palabra rescate, Marcos 10:45b, se utiliza para prisioneros de guerra y esclavos. Significa el precio pagado por la redención. Números 18:15 al 16. Se paga para liberar a los cautivos. La muerte de Jesús en la cruz te salva a ti y a mí, haciéndonos libres. Sustituto. La palabra que se traduce como por en Marcos 10:45 es la palabra griega anti, que significa en lugar de, y sugiere la idea de sustitución. En este concepto de sufrimiento en nuestro lugar que se encuentra en Isaías 53, al usar estas palabras, Jesús mostró que creía que su muerte no era accidental ni por su propio pecado, sino un sufrimiento en lugar de otros quienes de no ser por ella hubiera tenido que sufrir. La palabra muchos, Marcos 10:45, se usa en Isaías 53:11 al 12 para describir a los beneficiarios del sacrificio del siervo. Es la palabra clave en Isaías 53. Más aún, Jesús entendía su propia muerte a la luz de la metáfora de la copa, Marcos 10:38, presente en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de la copa de la ira de Dios contra el pecado. Jesús habla de la copa que yo bebo, versículo 38. Se vio a sí mismo bebiendo en nuestro lugar de la copa de la reacción hostil de Dios contra el pecado. Por su muerte y resurrección, Jesús derrotó al pecado, al mal y a la muerte. Como resultado podemos ser perdonados, liberados de la culpa, la vergüenza y las adicciones. Puedes estar seguro del triunfo final del bien sobre el mal. No tienes por qué temer al futuro. La muerte misma ha sido derrotada. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué quieren que hagan por ustedes? Estos dieron una respuesta incorrecta. Querían posición, versículo 37. Para los líderes cristianos siempre es una tentación competir entre ellos por alcanzar una posición más prominente. Somos llamados a seguir a Jesús, servirlo a Él y servirnos los unos a los otros. La ambición espiritual no es algo malo, pero es posible tener el tipo incorrecto de ambición. Podría ser algo tan sutil como buscar nuestra propia gloria en lugar de ambicionarla. Para Jesús, Él dice, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser un servidor. Versículo 43. Por supuesto, para la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, nuestras motivaciones están mezcladas. Cuando somos tentados
como los discípulos, a buscar nuestra propia posición, proyección, promoción, paga y popularidad. Jesús nos dice 6 palabras. Entre ustedes no deben ser así. Versículo 43. Somos llamados a servir porque el servicio es el patrón de Jesús. Las vestiduras del auténtico discipulado no son túnicas de color púrpura de un emperador, sino la corona de espina de nuestro Salvador. Consiste en la cruz, no en un trono. Es una vida entregada por los demás. Sigamos el ejemplo de Bartimeo, quien clamó a Jesús implorando misericordia. Versículo 47. Jesús siempre responde cuando clamamos pidiendo misericordia. Bartimeo pidió recuperar la vista, se le abrieron los ojos y vio a Jesús. Pide hoy a Dios que abra tus ojos para ver a Jesús y entender todo lo que ha hecho en tu favor al morir en la cruz por ti. Oremos. Señor, abre mis ojos para verte de forma más clara, amarte con más devoción y seguirte mucho más de cerca. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, estás allí con nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a ver siempre la cruz, a ponernos siempre, Señor, la corona de espina y a volver cada día a ti cuando te necesitemos. Gracias, Señor, por tu favor al morir en esa cruz por nosotros. Amén. Ubiquémonos en el libro de Levíticos, del capítulo 5 y capítulo 7. Levítico 5, versículo del 14 al 19. El Señor dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca involuntariamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa de su precio. Será tasado en siclos de plata, según el peso oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote pedirá perdón por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado será perdonado. Si alguien peca involuntariamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote pedirá perdón por el mal que esa persona cometió involuntariamente, y ese pecado será perdonado en un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. Levítico 6, del 1 al 7. El Señor dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo, despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjuicio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado, quitado lo que se le haya dado a guardar, el objeto perdido que niega tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que debería restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentarán al sacerdote, quien pedirá perdón ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que haya hecho culpable le será perdonado. El holocausto. Versículo 8.
El Señor dijo a Moisés que ordenará a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica y su ropa interior de tela de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse cada mañana. Al sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. La ofrenda del cereal. Versículo 14. Esta es la ley respecto a la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor delante del altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de harina refinada con aceite, así como todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor. Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda, pero sin levadura, y un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. No se cocerá con levadura, porque esa es la porción que les doy de mis ofrendas puestas al fuego. Es una porción sumamente sagrada, como lo son el sacrificio por el perdón y el sacrificio por la culpa. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella, en un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes respecto a las ofrendas puestas al fuego ante el Señor. Cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada. La ofrenda de los sacerdotes. Versículo 19. El Señor dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor el día en que sean ungidos, la 10ª parte de un efa de harina refinada, como ofrenda regular de cereal. Una mitad de la ofrenda se representará por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite en un sartén, se llevará amasada y se presentará en porciones como una ofrenda de cereal de aroma grato al Señor. La preparación, el hijo de Aarón que lo suceda como sacerdote ungido, en este es un estatuto perpetuo del Señor. La ofrenda se quemará completamente, no se comerá ninguna de las ofrendas que presenten los sacerdotes, todas deberán quemarse por completo. El sacrificio para perdón de pecados. Versículo 24. El Señor ordenó a Moisés que dijeran a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al sacrificio para obtener el perdón de pecados. La víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se desgüeñan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. El mismo sacerdote se ofrezca el sacrificio por el perdón deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de la reunión. Cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llega a salpicar algún vestido, este deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija de barro en que haya cocido el sacrificio. Pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjuagará con agua.
Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado, pero no se comerá ningún sacrificio por el perdón cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para obtener perdón de pecados en el santuario. Este sacrificio se consumirá en el fuego. Levíticos capítulo 7, versículo 1. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. La misma ley se aplica tanto al sacrificio por el perdón como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que lo sacrifique para pedir perdón de pecados. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea amasada con aceite o seca, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Tercer punto. Considera el motivo de su muerte. De nuevo vemos aquí el trasfondo de la comprensión de Jesús sobre su propia muerte. El sacrificio por la culpa conlleva pagar una pena. Capítulo 5, versículo 15. Por el pecado la cual llevaba al perdón. Versículo 16. E implica el derramamiento de sangre. Capítulo 7, versículo 2. Anticipaba lo que Jesús haría en la cruz por ti y por mí. A medida que comencé a entender el trasfondo del Antiguo Testamento y la gravedad de mi propio pecado, empecé a comprender más y más la grandeza del sacrificio que Jesús hizo en mi lugar, cuando cargó en su propio cuerpo la reacción hostil de Dios por mi pecado. Hizo posible que yo fuera perdonado y pudiera experimentar la vida en toda su plenitud. Mi experiencia fue similar a la del ciego Bartimeo. Mi ceguera no había sido física, sino espiritual. Al igual que él, clamé: Jesús, ten misericordia de mí. Marcos 10, 47 al 48. Recibí mi vista y seguí a Jesús. No fue algo que ganara por mis méritos, fue un regalo que recibí por fe, así como Jesús le dijo a Bartimeo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Versículo 52. Oremos. Señor, gracias por abrir mis ojos para entender la grandeza de tu sacrificio en mi lugar. Gracias porque nunca podré ganar el perdón, sino que solo puedo recibirlo como un don mediante la fe. Ayúdame como a Bartimeo a seguirte y dar mi vida en servicio a ti y a los demás. Amén. La pastora Pipa comenta Levítico 6:4. Será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener. Debo confesar que tenemos un montón de paraguas que la gente ha olvidado en la iglesia y nos han resultado increíblemente útiles. Este devocional fue escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB
en Londres. Y la voz que le dio vida a este podcast, Ingrid Flores. Dios les bendiga grandemente.